Anudamos la audiencia en la causa RIT 182-2020 de este cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Hoy día es su alegato de clausura la abogada defensora, doña María Gabriela Villablanca, por su representado, el señor Bracamonte. La escuchamos. Gracias, su señoría. Su señoría, la acusación formulada en contra de don Sergio Bracamonte le atribuye sobre la base de un mismo conjunto de hechos tres delitos de la máxima gravedad, cuáles son la malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos. Sin embargo, durante todo el juicio, lo que hemos visto no es una diferenciación clara y rigurosa entre estos ilícitos, sino más bien una superposición de figuras legales construidas a partir de los mismos comportamientos, del mismo flujo de dinero y de las mismas relaciones personales. Dicho de otro modo, la acusación a juicio de esta defensa no distingue, sino que más bien acumula. Y este punto es fundamental, sus señorías, y quiero llamar la atención sobre esto, porque en derecho especial, especialmente en derecho penal, cuando se trata de delitos funcionarios, criminalidad organizada, no basta con relatar hechos llamativos, que sean reprochables o montos que parezcan efectivamente ser muy altos, sino que es indispensable explicar por qué cada tipo penal agrega un desvalor propio, autónomo, diferenciado del otro y que no sea absorbido en definitiva por la conducta que inicialmente es propuesta. Esto es lo que legitima, el castigo y lo que habilita en definitiva conducta por distintos tipos penales. Lo que la defensa sostendrá en este alegato es que esta exigencia básica no ha sido satisfecha en ningún caso. Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía ha utilizado indistintamente, como señalan los mismos hechos, para sostener primero la existencia de una malversación, luego para afirmar la concurrencia de la asociación ilícita y finalmente para imputar lavado de activos, sin explicar de una manera convincente qué elemento adicional va introduciendo cada figura ni por qué no estamos frente a una indebida reiteración o una expansión punitiva. Y esto no es una discusión teórica ni académica, sino que tiene consecuencias bastante concretas. Por eso, señorías, la defensa va a estructurar este alegato de la siguiente manera. En primer lugar, realizaremos una referencia general a esta falta de diferenciación típica entre la malversación de caudales públicos y la asociación ilícita, no como un alegato autónomo, sino como un marco interpretativo que atraviesa, en definitiva, toda la acusación. Luego nos abocaremos al análisis del delito de malversación de caudales públicos, que constituye el eje principal del reproche penal que se le efectúa a mi representado. A continuación abordaremos el delito de asociación ilícita, demostrando a juicio de esta defensa que lo que la Fiscalía presenta como una organización criminal no es más que una relectura de los mismos hechos ya utilizados para fundar la malversación, sin que exista un verdadero plus organizacional, ni permanencia, ni autonomía delictiva que permite sostener esta imputación sin incurrir en consunción o absorción. Y posteriormente analizaremos el cargo de lavado de activos mostrando o demostrando que se trata estrictamente del agotamiento del delito base. Finalmente cerraremos este alegato recordando algo que parece obvio, pero en causas de esta naturaleza suele diluirse. La gravedad del caso no puede suplir las exigencias del tipo penal ni la necesidad de una imputación clara, diferenciada y jurídicamente coherente. Porque el derecho penal, a juicio de esta defensa, no puede castigar relatos amplificados ni estructuras retóricas. Castiga conductas típicas, probadas y correctamente calificadas. Antes de entrar entonces, como señalé, análisis particular de cada de los delitos por los cuales ha sido acusado mi representado, me voy a detener brevemente en esta cuestión transversal que he esbozado, que atraviesa la acusación formulada en esta causa, que es la falta de la diferenciación típica, clara, entre el delito de malversación de caudales públicos y el delito de asociación ilícita. La defensa quiere ser muy clara en este punto. No se trata aquí de negar que puedan coexistir en abstracto tipos penales distintos. Esto es evidente. Lo que se cuestiona es la forma concreta en que la acusación los construye en este caso específico, utilizando los mismos hechos, las mismas personas y el mismo flujo de dinero para sostener de manera paralela figuras penales que cumplen funciones dogmáticas distintas. Durante el juicio, la Fiscalía ha descrito una serie de conductas: transferencias de dinero, utilización de cuentas de terceros, entregas de cheques, repartos de montos, y ha utilizado ese mismo relato
para afirmar indistintamente que estamos frente a una malversación de caudales públicos y al mismo tiempo frente a una asociación ilícita destinada a cometer este delito. Si nosotros comparamos efectivamente, y lo vamos a hacer posteriormente cuando vemos la relación de los hechos de la asociación ilícita y la malversación de caudales públicas, es exactamente la misma relación de los hechos. El problema, señoría, es que esta superposición no viene acompañada de una explicación jurídica suficiente. Y esto es esencial porque la asociación ilícita no es un simple rótulo organizativo que pueda añadirse cada vez que intervienen varias personas en una determinada conducta. La asociación ilícita exige un desvalor adicional autónomo que ya no esté contenido en la ejecución del delito base. Exige que exista esta organización estable, con permanencia, con una finalidad delictiva que pueda trascender la comisión de un hecho delictivo específico. Sin embargo, en esta causa, lo que la acusación ha denominado organización no es más que la forma en que se habrían ejecutado los mismos hechos que fundan precisamente la malversación de caudales públicos, como la denomina el Ministerio Público. No hay una estructura que se explique por sí misma, no hay una finalidad autónoma, no hay un plan criminal que exceda el delito funcionario que se les imputa. Dicho de otro modo, la supuesta malversación no agrega nada distinto a lo que ya se reprocha como malversación. Y este punto es clave, sus señorías, porque cuando no existe esa diferenciación, lo que ocurre es que el mismo desvalor se castiga dos veces. Una vez bajo la forma de un delito funcionario y otra bajo el rótulo o la forma de una criminalidad organizada. Y eso, señorías, no es una cuestión menor. Es precisamente el tipo de expansión punitiva que la doctrina y la jurisprudencia han advertido como problemática, porque termina por vaciar de contenido los límites entre los tipos penales y transforma la asociación ilícita en una cláusula de cierre para agravar, en definitiva, artificialmente las imputaciones que se realizan. Pero la defensa, como señalé al inicio, no presenta este argumento como un alegato autónomo, sino que lo quiero presentar como un marco interpretativo que acompañe el análisis posterior cuando realice de cada uno de estos delitos en concreto. Cuando examinemos la malversación de caudales públicos, veremos que los hechos que se imputan a mi representado ya agotan en la propia tesis acusatoria el supuesto desvalor que se pretende sancionar. Y cuando analicemos la asociación ilícita, quedará en evidencia que esta figura no se sostiene sobre hechos distintos, sino sobre una reiteración conceptual de los mismos elementos que ya fueron tomados para sostener la imputación de la malversación. En definitiva, entendemos que no es posible construir coherentemente ambos delitos sin incurrir en consumpción, absorción o directamente en una asociación ilícita aparente. Y este marco es el que permitirá a continuación que podamos abordar con mayor precisión el análisis del primer delito imputado, que, como señalé, constituye el eje central de la acusación, que es la malversación de los caudales públicos. En cuanto a las funciones que desarrollaba mi representado al interior en toda su carrera institucional, no la voy a repasar, la verdad que esto todos lo sabemos, se explicó durante el desarrollo de este juicio, pudimos ver su hoja de vida, sus distintas destinaciones. Me voy a abocar principalmente a lo que son los años en que en definitiva se le imputan los delitos en la acusación. Y estos son los años 2013, cuando mi representado se desempeñaba como jefe de la sección de remuneraciones del departamento tercero, y entre los años 2014 y 2016, cuando formaba parte del departamento de contabilidad y finanzas de OS10 y OS11. En cuanto a la imputación por malversación, y acá me voy a permitir, su señoría, leerla brevemente, me voy a saltar algunos números de cuentas que todos conocemos, pero para dar el marco. Modalidad: desahucio, falsificación. Sergio Bracamonte, junto con otros líderes y miembros de la organización criminal, participó en la sustracción de fondos desde la cuenta corriente fondos de desahucio, indica el número, mediante la modalidad desahucio, falsificación a través de transferencias por a lo menos 1.396.000 y fracción. Sergio Bracamonte, en calidad de jefe subrogante del departamento tercero, fue el encargado de aprobar en el Sistema Integral de Contabilidad SIC los comprobantes contables del formulario de traspaso de fondos irregularmente pagados mediante transferencias bancarias a distintos coimputados y miembros de la organización criminal en a lo menos, y esto es importante, quiero detenerme, magistrado, 2 oportunidades
en septiembre de 2013. En septiembre de 2013, el imputado Sergio Bracamonte, en calidad de jefe subrogante del Departamento Tercero y junto a la coimputada Pamela Castillo, cargaron y autorizaron en la plataforma virtual del Banco Estado la nómina de pagos asociados a desahucio. En esta primera imputación que se realiza a mi representado, su señoría, la defensa solicita directamente la absolución de mi representado. La acusación por la modalidad denominada desahucio atribuye a don Sergio Bracamonte una participación decisoria en estos traspasos irregulares de fondos del fondo de desahucio, sosteniendo que él habría intervenido en la aprobación y autorización de dichos movimientos en su calidad de jefe subrogante del Departamento Tercero. Sin embargo, esta imputación se desmorona cuando se la contrasta con la propia prueba que rendía en este juicio, particularmente con la prueba testimonial y la documental. Respecto a la prueba testimonial, tenemos la declaración de la testigo Karen Neubauer, funcionaria efectivamente del Departamento Tercero. Ella es una funcionaria directamente involucrada en el proceso de pagos de desahucio. Como leímos del tenor de la acusación, señala en definitiva que estos traspasos fueron suscritos por Karen Neubauer y el señor Sergio Bracamonte. Ella señala que en cuanto se le consulta por esta defensa cómo funcionaba el procedimiento en definitiva de cómo se realizaban las revisiones, ella señala que la información de pago provenía del Departamento de Pensiones P4 y esto fue latamente explicado el día de ayer, de hecho, cuando el defensor Yerko Pizarro realizó su alegato respecto a don José Ina Paimilla, que efectivamente señaló cómo se enviaba la información y cómo se realizaba esta. ¿Y qué es lo que hace el Departamento Tercero de Remuneraciones? Realiza una revisión que es estrictamente formal y documental, limitada a verificar que los antecedentes estuvieran completos. No es una revisión en definitiva en cuanto al contenido, sino que es formal, se revisa. Lleva una carpeta, efectivamente, con mucha documentación. Y la señora Karen Neubauer, que recordemos, no está imputada en esta causa, relató que efectivamente era una revisión formal, documental. Asimismo, y en esta misma, agrega también la señora Neubauer que la firma que aparecía en los formularios, en estos formularios de traspaso, implica, y esto es importante, una validación administrativa dentro de una cadena funcional reglada. Y eso es muy importante, magistrado, es una validación administrativa, por lo que señalaba. Están todos los documentos, están los timbres, perfecto. Cuando el jefe titular no se encuentra presente, y esto también es importante, firma el funcionario que sigue en antigüedad. Y por eso es importante que a veces los pies de página, en definitiva, no coinciden con la firma que puede estar sobre este pie de página, porque eso es cuando la persona no está por algún motivo en la oficina de la repartición, firma el funcionario de mayor antigüedad. Es cuando la persona se ausenta por otro tiempo, por un largo tiempo, es cuando efectivamente se hace este cambio o este traspaso. Pero si no, firma la persona de mayor antigüedad que está en ese momento. Y esta descripción que realiza la testigo Karen Neubauer la corrobora don Alejandro Rubilar, tampoco imputado en esta causa. Él señala que las nóminas de desahucio llegaban previamente validadas, los montos eran masivos y el control que se ejercía era formal y aleatorio, no un control patrimonial directo. Y es más, y esto lo dice textual, firmé resoluciones falsas sin saber. Y eso debido, efectivamente, nuevamente, a que este es un control formal, administrativo y de un volumen importante. El registro, eso respecto a lo que señalé que la testimonial. Y lo que termina en definitiva por complementar, digamos, o hacer totalmente contundente el razonamiento de la defensa, es la evidencia documental que efectivamente, la prueba documental que se presentó en juicio. Porque más allá de esta prueba testimonial hay un elemento objetivo, documental, determinante, que excluye directamente al señor Bracamonte de estos traspasos irregulares que la Fiscalía pretende imputar. La defensa, su señoría, exhibió en juicio el registro de firmas giradoras autorizadas de la cuenta de fondo de desahucio. Este fue emitido por el Banco Estado, es la prueba 599.13.3, que es un oficio
sin número de respuesta del Banco Estado de Información de firma giradora. Y acaso, señoría, le recordamos, es un oficio en realidad en que están todas las firmas giradoras autorizadas, salen los nombres, las firmas y se pueden ver perfectamente las firmas. Y asimismo la defensa exhibió en el juicio, y también lo hizo el Ministerio Público, efectivamente, los documentos, deme un segundo, magistrado, que me cambié de los traspasos. Los formularios de traspaso, magistrado, que son los formularios de traspaso cuestionados, que son los que se le imputan a mi representado, que son el 2000.1, que es la imagen de formulario de traspaso 165, que señala que está suscrito por Sergio Bracamonte Villalobos y Karen Neubauer, y el 2000.3, imagen web de formulario de traspaso 155, suscrito por Sergio Bracamonte Villalobos y Karen Neubauer Mesa. Y si lo recordamos, estos son los traspasos. Y ahí están las firmas, su señoría. Y si los contrastamos, y este ejercicio lo hicimos, claramente podemos ver que donde dice Sergio Bracamonte Villalobos, claramente no es la firma del señor Bracamonte Villalobos, es de otro coimputado en la causa y bueno, no me voy a referir a quién es, pero claramente, en definitiva, no es no es la del señor Bracamonte. De hecho, su señoría no solamente se exhibió por esta defensa el registro de las firmas autorizadas del Banco de Estado, sino que también una copia de un cheque de tesorería, también firmado por don Sergio Bracamonte, donde sí efectivamente se puede ver cuál es la firma de este. Y esto, su señoría, es clave por dos razones. ¿Por qué? Permite conocer con exactitud cómo firma el señor Bracamonte. Esto es, cuál es su trazo, su grafía y su rúbrica autorizada por el banco. Permitió comparar directamente la firma registrada con las firmas que aparecen en los formularios de traspasos cuestionados. Y el resultado de esa comparación es evidente incluso a simple vista. Y la firma que aparece en estos traspasos no corresponde a la del señor Bracamonte. Digamos tampoco que la que aparece sobre el rótulo de la señora Neubauer tampoco es de la señora Neubauer, es de otra de las personas, digamos, o coimputadas en esta causa y no de la señora Neubauer, por decirlo. No estamos, señoría, frente a una discusión pericial compleja, una duda interpretativa, que necesitamos un peritaje caligráfico porque realmente es dudoso. Lo cierto es que basta con mirar estos documentos para realmente constatar que no es la firma del señor Bracamonte. O sea, esto no tiene lugar a dudas. De hecho, también se le exhibió a la señora Karen Neubauer y dijo, sí, me parece que no es la firma del señor Bracamonte. Y este punto es esencialmente relevante porque Bracamonte, efectivamente, si Bracamonte sí tenía una firma registrada, esto la defensa no lo discute, está habilitado para firmar. Y aún así no firmó los traspasos que la Fiscalía pretende atribuirle. No es su firma, y esto, su señoría, no lo dice el señor Bracamonte, no lo dice la defensa, lo dicen los documentos que la propia Fiscalía ha presentado. Ahora, respecto a las anotaciones que habría hecho el señor Inapaimilla en su libreta, de que el señor Sergio Bracamonte habría recibido dineros. Lo cierto es que, y no voy a restar mérito ni credibilidad a las declaraciones del señor Inapaimilla, porque lo cierto es que el señor Inapaimilla, él escribe datos, pero datos que a él le dan. Él no le entrega directamente dinero al señor Bracamonte. Él no reparte el dinero a todas esas personas que le incluye en su libreta. Él no distribuye montos. Él lo que hace, anota lo que le dicen otra persona, que en este caso es Juan Pardo, que, bueno, ya Yerko Pizarro el día se refirió bastante a este personaje, digamos. Pero es él en definitiva que tiene esta información. Y esta información no ha sido corroborada. Yo no estoy discutiendo que el señor Inapaimilla haya escrito lo que le dijeron, pero eso no tiene ninguna corroboración efectivamente que pueda atribuir que esos dineros realmente hayan sido recibidos por el señor Bracamonte. De hecho, el señor Rubilar señala acá que él nunca se enteró, nunca supo que el señor Bracamonte recibiera efectivamente dinero.
En cuanto a la segunda imputación por malversación que se realiza a mi representado, es lo que se ha denominado, y vamos a seguir usando esta nomenclatura por un tema de ya acordado, aunque la defensa no la comparta, de las modalidades, por un tema de claridad para todos, que es lo que hemos entendido. Modalidad OS10 o S11. Y esto lo voy a leer porque es muy importante para el análisis magistrado que quiero realizar respecto al tipo penal que entiende la defensa que es el correcto. Sergio Bracamonte Villalobos entre los años 2014 y 2016, y mientras se desempeñaba en el Departamento Contabilidad y Finanzas de Seguridad Privada y Control de Armas, previa coordinación con los imputados Javier González Brito y el CPR Ricardo Serra Vicentini, malversaron fondos asignados para pagos de proyectos o prestación de servicios que ya habían sido pagados por los distintos departamentos dependientes de la Dirección de Logística, lo que se materializaba a través de la emisión de cheques a un tercero contactado por Bracamonte, el imputado Mario Figueroa, quien debía girar el cheque y entregar el dinero a Bracamonte. Durante el año 2016, el monto malversado a través de esta modalidad, a través de las cuentas, indica los números de las cuentas, fue a lo menos 110.134.823 pesos. Asimismo, el año 2015, la imputada María Rojas Torres recibió una transferencia electrónica por 18.381.116 pesos. En particular, en el marco de funcionamiento de dicha modalidad, Sergio Bracamonte era firma giradora de las cuentas, indica los números, firmando 6 cheques utilizados para malversar fondos por 110.134.823 pesos, junto al coimputado Javier González Brito entre febrero y octubre de 2016. Asimismo, Sergio Bracamonte preparaba y aprobaba además el registro contable de los fondos sustraídos producto del actuar ilícito de la organización criminal a la que pertenecía, y como parte del funcionamiento de la misma, el imputado Sergio Bracamonte percibió sendas ganancias que le permitieron incrementar notablemente su patrimonio y el de su familia. Después me voy a referir a la otra imputación de malversación, magistrado. Voy a seguir con esta. En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, magistrado, el artículo 233 establece, esto lo voy a hacer muy rápido porque realmente lo hemos dicho muchas veces, pero es solo para contextualizar. El empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos, lo sustrajere o consistiere que otro lo sustrajere. Por lo tanto, es un delito especial, ya que el lugar del destinatario de la norma solo lo puede ocupar alguien que exhibe el estatus de funcionario público que está definido por el Código Penal, artículo 260. La modalidad del comportamiento delictivo en la malversación de los caudales públicos, entonces queda definida para el autor en base, ¿cierto?, a la posición de detentación de estos caudales públicos. Y esta posición del funcionario configura la obligación de conservación de estos caudales públicos, que implica la provisión de la sustracción de los fondos por parte del funcionario o que consienta en que otra persona los sustraiga. Pues bien, si analizamos estos requisitos, podemos apreciar que efectivamente el señor Bracamonte es en efecto carabinero, por lo tanto cumple con el estatuto de ser un funcionario público. Y acá la pregunta, y es acá donde entramos en un tema que se nos complica y se complejiza, porque es si tenía una posición de custodia respecto de los caudales públicos. Y acá tenemos que distinguir las distintas imputaciones que se le realizan en definitiva al señor Bracamonte, porque pareciera ser un ejercicio muy reduccionista señalar, ok, soy funcionario público, tengo firma giradora, por tanto tengo a mi cargo caudales públicos. La verdad que eso pareciera ser bastante simple. Lo cierto es, y por eso leí el relato de OS10 o OS11, lo que se imputa, porque creo que hay que analizar la conducta desplegada en específico. Y ahí poder analizar si efectivamente cumplimos con el delito que se nos está imputando. ¿Y por qué eso, señoría? Porque para sostener una condena por malversación de caudales públicos, los caudales presuntamente sustraídos tienen que haber estado a su cargo, esto es, bajo la custodia, disposición y responsabilidad directa. Y este requisito no es accesorio, es el núcleo principal, y aquí no voy a repetir todos los fallos de la Corte Suprema que todos han dicho latamente, la verdad que no quiero ser repetitiva, solamente mencionarlo, Corte Suprema, rol 38.490-2017, el mismo sentido 122.295-2022, Corte de Apelaciones de Santiago, rol 730-2025. Bueno,
Una vez que hemos examinado estos requisitos someramente, la conclusión es clara, exigimos un presupuesto normativo y acá no concurre. ¿Y por qué entendemos que no concurre? Por lo menos no concurre al menos en la forma en que la acusación pretende sostenerlo en el caso del señor Bracamonte. Pero esta contestación no significa afirmar que no existió un perjuicio fiscal ni desconocer que hubo hechos graves reprochables. Significa algo distinto y jurídicamente muy relevante, y que lo injusto no se explica por la vía de la apropiación desde la custodia, sino por otro mecanismo típico. Dicho de otro modo, señorías, cuando el perjuicio al Estado no proviene de que un funcionario se apropie de fondos que tenía a su cargo, sino que se induce a la administración a pagar lo que no debía pagar, el derecho penal no responde con la malversación, sino que con el delito de fraude al fisco. Y este es exactamente el punto de quiebre dogmático en este caso a juicio de la defensa. La pregunta acá entonces ya no es si el acusado o mi representado tenía los caudales a su cargo, sino cómo se produjo el perjuicio fiscal en esta llamada modalidad OS10 o S11. ¿Y qué rol funcional tuvo el señor Bracamonte en esta operación administrativa que lo generó? Y es desde esta perspectiva, y solo desde ella, que corresponde ahora a juicio de esta defensa analizar la imputación, reconduciendo el debate al artículo 239 del Código Penal, que regula el fraude al fisco, que es el tipo penal diseñado precisamente para sancionar los supuestos de engaño a la administración desde dentro del aparato estatal, sin necesidad de custodia directa de los fondos. El artículo 239 del Código Penal sanciona al funcionario público que las operaciones en que intervenga por razón de su cargo defrauda o consiente que se defraude al fisco. Basta con que desempeñe un rol funcional vinculado a la operación defraudatoria. Requisito: intervención en razón de su cargo. Debe existir un vínculo funcional entre la actuación del funcionario y la operación mediante la cual se genera el perjuicio. Defraudación a consentimiento: se exige una acción o una omisión dolosamente orientada a permitir la defraudación. Perjuicio fiscal: debe haber una pérdida para el Estado patrimonial derivada de la operación. ¿Y cómo en definitiva podemos ahora todo esto que parece retórica verlo en la modalidad OS10 o OS11? El fraude al fisco se construye precisamente para los casos en que el perjuicio fiscal no proviene de la sustracción de fondos que el funcionario tuviera bajo su custodia, sino que esta intervención en las operaciones administrativas vinculadas al ejercicio de su cargo. Y si uno depura el relato de toda esta retórica acusatoria, lo que queda probado es esto: existían proyectos o prestaciones de servicios que ya fueron pagados por Carabineros. Se ideó y ejecutó un mecanismo administrativo para simular la existencia de una obligación pendiente. Y este mecanismo permitió generar un nuevo pago sin una causa real. Por lo tanto, el perjuicio fiscal no surge de la distracción directa de los fondos bajo custodia, sino de un pago indebido inducido mediante un engaño. El señor Bracamonte era funcionario del Departamento de Contabilidad y Finanzas, por lo tanto, su intervención no fue casual ni externa. Utilizó su posición funcional para hacer operativo este engaño. Sin su calidad de funcionario, el fraude no habría sido posible. El engaño consistió ¿en qué? En inducir a la administración a creer que existía una obligación de pago urgente, cuando el proyecto ya había sido pagado. No es un error contable, no es una omisión, no es una distracción de fondos. Es una simulación administrativa destinada a provocar un doble pago. Y esto, señoría, a juicio de esta defensa, es fraude en su forma más clásica. Y el perjuicio, ¿cuándo se produce? Al momento del segundo pago, no cuando alguien se apropia del dinero. Y es aquí donde la defensa hace la distinción con la malversación. El Estado paga lo que no debía pagar. Y esta es la clave para diferenciarlo de la malversación de caudales públicos. El pago duplicado, en definitiva, demuestra la intención defraudatoria. El verbo rector, entonces, a juicio de esta defensa, no es apropiar, como sería la malversación, sino engañar. Y el foco está en la relación en la malversación, el foco está en la relación del funcionario caudal público, y en cambio en el fraude del fisco, y en este caso la relación está entre el funcionario procedimiento administrativo. Y por eso entendemos que la calificación correcta en este caso sería fraude al fisco y no malversación de caudales públicos.
Por lo tanto, este perjuicio fiscal no nace de la custodia de fondos, sino del engaño al sistema de pagos del Estado. Y ese engaño, ideado y ejecutado por el acusado de su posición funcional, es exactamente lo que el legislador quiso sancionar bajo el delito de fraude al fisco. Por lo tanto, la defensa no solicita la absolución del señor Bracamonte en la modalidad por la cual ha sido acusado, sino que solicita una calificación jurídica, correcta y un ajuste estricto a los hechos del tipo penal. Respecto a la otra imputación, magistrado, si me da un segundo, que se imputa respecto a la malversación a mi representado, es respecto a el reclutamiento del señor Albornoz. Señala la acusación. Asimismo, Sergio Bracamonte reclutó al imputado Ricardo Albornoz para que facilitara su cuenta corriente en 4 ocasiones, dándole instrucciones previas sobre la forma de operar, luego de recibir 4 operaciones de transferencias ilícitas por a lo menos de 82.285.943 pesos. Albornoz hizo llegar cheques firmados en blanco a Sergio Bracamonte a cambio de una comisión. Luego de esto, Bracamonte entregó parte del dinero a Francisco Estrada para que éste distribuyera los montos ilícitos entre los demás miembros de la organización, recibiendo a cambio como comisión la suma de 4 millones cada vez que realizaba dicha labor ilícita. Aclarar, su señoría, que todos conocemos y recordaremos cómo es el sistema de pago de la remuneración en Carabineros, ¿cierto? Primera línea, segunda línea, tercera línea, renovación de cobro, y que en definitiva se pagan en transferencias separadas, no es una sola transferencia en el mes de la remuneración. Entonces, cuando se habla de que facilitó su cuenta corriente en 4 ocasiones, lo cierto es que son 2 ocasiones, porque es de transferencias de una misma, correspondientes a una misma remuneración, solo que distintas líneas. Eso es importante tenerlo claro. No es que mi representante haya contactado en 4 ocasiones al señor Albornoz. Y por eso, en definitiva, corresponden solo a 2 meses estas transferencias, para aclarar aquello. Y si me dan un segundo. Señoría, en el caso del reclutamiento del señor Albornoz, lo que se describe y lo que él reconoce en definitiva es el reclutamiento de un tercero para prestar una cuenta corriente, recepción de las transferencias ilícitas en esa cuenta, digamos, por su gestión, uso de cheques en blanco para movilizar el producto, entrega de parte del dinero a un tercero para la distribución a otros, que sería el señor Estrada. Y esto, su señoría, no es apropiación desde custodia pública, ni ejercicio de un rol de tenencia o administración de patrimonio fiscal. Es más bien logística de canalización de fondos ya desviados en una operación fraudulenta. Y por lo tanto, a juicio de la defensa, tampoco estamos en presencia de malversación de caudales públicos, sino que también estaríamos en presencia de fraude al fisco. ¿Por qué veo cara de duda, magistrado? No, ahora estoy lo que pasa es que en la acusación también está como, Está a continuación y no está a separado. continuación y no separado. Por eso la mirábamos. Sí, está a continuación y no separado, por eso lo hice así. Estoy siguiendo el orden de la De la acusación. acusación, ya, lo entendí perfectamente que usted dijo que era una modalidad distinta, pero Sí, yo seguía mirando la acusación, está dentro de OS 10, OS sí, pero obviamente, pero es porque la acusación es confusa. y entendimos perfectamente que estaba hablando de las remuneraciones. Exacto. Ya. Lo que pasa es que la acusación no lo explica, pero yo creo que ya a lo largo del juicio todos damos por superado algunas cosas y las entendemos, pero efectivamente no está bien expresado. De hecho, entiendo que es por modalidad de remuneraciones, pero yo sigo el orden básicamente de la acusación. Y en ese sentido, su señoría, entendemos que tampoco en este caso se da malversación de caudales públicos.
Por lo que señalaba, básicamente acá no hay apropiación por parte de mi representado desde la esfera de la custodia pública, no hay un ejercicio de un rol de tenencia o administración de un patrimonio fiscal, sino que se realiza una logística de canalización de fondos que ya están desviados desde una operación fraudulenta que no se iniciaba desde él. Y no me voy a referir a toda esa modalidad porque lo cierto es que la verdad que la defensa ni tampoco entiende muy bien cómo se introduce también en esta parte realmente el señor Bracamonte. Y por eso es el inicio en definitiva del alegato de la defensa, porque parecen superponerse, porque uno entendería que tal vez esto no lo podría entender más en el acápite de la asociación ilícita y no en la malversación, pero como todo está superpuesto, es difícil de explicar. Y es por esto que la defensa, no voy a entrar en todas las modalidades de las remuneraciones porque entiendo que ni siquiera es eso lo que se le imputa, sino que solamente este reclutamiento. Y por eso, señoría, entiendo que lo que se le imputa básicamente es como una logística de canalización, porque no participa en el núcleo fáctico la operación misma de la distracción de los fondos. Y por eso entiendo que no es malversación, independiente de que mi representado tenga la firma autorizada. Y por eso señalo que esto no puede ser un ejercicio tan estricto de decir, soy funcionario público, tengo firma giradora, entonces tengo cargo de cautales públicos y malversación. No puede ser automático. Y es por eso que me detengo en estas diferenciaciones respecto de las conductas. En ese entendido, si el tribunal, su señoría, o sea, o el Ministerio Público insistiera en que esta conducta del reclutamiento del señor Albornoz, como se ha llamado, constituye malversación de caudales públicos, terminaríamos forzando el tipo penal de malversación de caudales públicos a un terreno que no le pertenece y con ello elevando la pena por una razón que el propio tipo penal no autoriza. ¿Por qué si decimos que es fraude al fisco y no malversación de caudales públicos? Porque hay una intervención, una operación defraudatoria desde dentro de la administración. Ya vimos que el artículo 139, ¿cierto?, sanciona al empleado público que las operaciones en que interviniere en razón de su cargo defraude o consienta en que se defraude. Entonces tenemos operación, intervención funcional, perjuicio fiscal. Acá existe una operación de significación patrimonial para el Estado. ¿Cuál es la mecánica descrita? Transferencias ilícitas, captación de cuenta de un tercero, distribución posterior, es la fase material de la disposición patrimonial indebida, que precisamente el tipo de fenómeno que el 239 del Código Penal busca abarcar, el menoscabo fiscal por una operación en la que alguien desde adentro facilita, ejecuta o permite el resultado. La idea es injusto desde dentro y no desde afuera. Aparece como criterio dogmático relevante en este caso para el análisis del fraude al fisco. Y este punto es clave porque el señor Bracamonte estaba en remuneraciones, efectivamente. En 2013 él era el jefe de sección de remuneraciones, un espacio donde la intervención típica podría manifestarse por participación en el circuito operativo, no necesariamente por la decisión final. Una línea de análisis, incluso desde estas fuentes institucionales, ha identificado la intervención en la operación de un modo coherente con las funciones como determinar, vigilar lo que el Estado entrega o debe recibir, destacando que en las operaciones administrativas intervienen múltiples empleados y no todos disponen formalmente del patrimonio. Lo determinante aquí es que el señor Bracamonte no es un externo, está dentro del circuito institucional, es una unidad donde el conocimiento del flujo remuneracional y la capacidad de articular la maniobra no es neutra, está funcionalmente conectada a su cargo. Ahora, y por eso entendemos que solamente él realiza esta operación logística, pero no participa en la operación misma de la sustracción o la distracción en definitiva de estos caudales públicos. Eso ya está en definitiva coordinado. Lo que él solamente facilita es el medio y por eso entendemos que es fraude al fisco. Ahora, subsidiariamente, su señoría, si el tribunal estima que esto podría en definitiva sí constituir de algún modo o encajar más bien con el delito de malversación de caudales públicos, la defensa entiende que estaríamos en la hipótesis de complicidad del artículo 16 del Código Penal. ¿Y por qué? Porque no alcanzaría en definitiva el estándar para considerarlo autor en los términos del artículo 15, porque si bien él realiza un aporte eficaz al resultado defraudatorio, porque recluta a un cuenta correntista, de manera que
posibilita el mecanismo de retiro y la redistribución posterior en definitiva del dinero. La intervención del señor Bracamonte comenzaría una vez que el mecanismo de sustracción ya está operativamente definido. Él no participa en cómo en definitiva se determina o se distribuye o cómo se operatiza, digamos, este método de sustracción. Él solamente lo que haría sería facilitar a esta persona que, valga la redundancia, facilitaría en definitiva su cuenta. Reclutar a un tercero para facilitar esta cuenta, recibir los cheques, entregar los fondos a otro sujeto para su distribución. Todo ello está fuera del circuito de la administración pública del dinero. Por lo tanto, no sería que no controla el caudal, por lo tanto no podría ser el autor de la malversación. Y ahí lo que podríamos entender subsidiariamente la petición principal de la defensa es que efectivamente lo podemos enmarcar dentro del artículo 16 del Código Penal, que precisamente define la complicidad como la cooperación no esencial, pero eficaz a la ejecución del delito. Y eso describe con precisión el rol del señor Bracamonte. Su conducta facilita el delito, lo hace más explícito, más seguro, más difícil de detectar, pero no fue indispensable en términos estructurales. Efectivamente, el delito se podría, y de hecho lo vimos, que se efectivamente ejecutó y podríamos haber prescindido efectivamente del señor Bracamonte. Por lo tanto, en este caso, el delito de malversación no dependía de su intervención, él no creó el riesgo principal, ni controló el curso final de la apropiación. El aporte que podríamos señalar, si es que estamos en esta hipótesis subsidiaria, es de un cooperador consciente y no de un autor con dominio del hecho. En este sentido, su señoría, su rol es posterior, operativo, subordinado, y por lo tanto excluye incluso la coautoría del 15 número 3, que tampoco podríamos llevarlo a aquel, porque tampoco tiene, ahí no hay un concierto, no hay un acuerdo previo, él solo se le pide que en definitiva consiga, facilite a este cuenta correntista, y eso reforzaría la tesis subsidiaria de la defensa de la complicidad. Y si me da un receso de unos 10 minutos, magistrado, antes de entrar a otro tema. Muchas gracias. Clausura, ahora me voy a referir a lo que ha señalado el Ministerio Público atribuyendo el carácter de reiterado al delito de malversación. Y en ese entendido, señoría, ya sea que estemos en el delito de malversación de caudales públicos o fraude al fisco, como postula esta defensa, entendemos que ninguno de los casos puede considerarse como reiterados, ya que la exasperación de la pena se establece en base al monto de lo defraudado. La reiteración en este caso solo operaría como mecanismo de doble agravación que infringiría el principio non bis in idem, ya que supondría la exasperación de la pena por el monto de lo defraudado y simultáneamente la reiteración por ese mismo perjuicio que ya está absorbido en el tipo penal. El artículo 238 ya incorpora una valoración agravada del perjuicio económico. El artículo 238 no se limita a describir el hecho, opera directamente en la determinación de la pena, obligando al tribunal a situarse en el grado, en el máximo del grado. Es decir, el legislador ya sancionó más gravemente los casos de mayor cuantía de defraudación. Por lo tanto, la entidad económica del daño queda completamente absorbida por la regla que está contenida en el artículo 238. La Fiscalía sostiene que hubo múltiples actos ejecutados en el tiempo que explican este monto elevado. Pero este mismo dato ya fue utilizado para justificar que se exceden las 400 UTM, que no obviamente suben la pena, activan el 238, que es una regla de determinación de pena, que llevan esta pena al máximo del grado, y luego lo vuelve a usar para subir un grado adicional por la reiteración. Y lo que implica en definitiva una doble exasperación punitiva por el mismo factor que es la magnitud económica del perjuicio. Y esto es exactamente lo que prohíbe el non bis in idem. Y acá es donde la defensa tiene que hacer una distinción con bastante claridad. Hay una reiteración real, que es cuando cada hecho tiene una autonomía típica plena,
y la reiteración se funda en un desvalor adicional, distinto al que ya fue considerado. Y una reiteración aparente, que es cuando los actos múltiples solo explican el monto, y ese monto ya fue valorado normativamente. Y en este caso no hay un plus de injusto, hay solo una fragmentación fáctima de un mismo perjuicio global. El monto del perjuicio que excede las 400 UTM, que ya nos sitúan en cierta penalidad, ha sido expresado y valorado por el legislador en ese sentido. Y después, nuevamente, por el artículo 238, subimos en definitiva la penalidad ya que excede estas 400 UTM. Utilizar este mismo dato, que es la magnitud del perjuicio y la distribución en el tiempo, para justificar además la exasperación por la reiteración, no es otra cosa que valorar dos veces el mismo elemento, vulnerando, como he señalado, el principio non bis in idem. La reiteración solo sería jurídicamente relevante si aportara un desvalor autónomo distinto del que ya está absorbido por la regla contenida en el artículo 238 del Código Penal, lo que en este caso no ocurre. Aceptar la tesis de la acusación significaría que los delitos patrimoniales cometidos en ejecución fraccionada, la cuantía del perjuicio permitiría siempre, una doble exasperación de la pena. Primero por la vía del artículo 238 y luego por la reiteración. Lo que no solamente carece de sustento legal expreso, sino que contradice frontalmente el principio de proporcionalidad y el non bis in idem. Y ahora, su señoría, voy a entrar al capítulo de la asociación ilícita y lavado de activos. Yo no sé si prefieren hacer el receso de media mañana ahora o avanzamos. Sí, avancemos un ratito, o le conviene más hacerlo todo de una, o avanzar un poco no le significa mayor corte. La verdad es que podríamos avanzar con la asociación ilícita y dejamos el lavado de Ya. activos para después. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Respecto a la acción ilícita, su señoría, entrando ahora directamente al análisis de este delito, la defensa va a solicitar la absolución de don Sergio Bracamonte, por cuanto los hechos acreditados a nuestro juicio no permiten sostener la concurrencia de los elementos típicos que esta figura exige, ni en el plano objetivo ni en el subjetivo. Desde ya la defensa quiere ser clara en un punto que a nuestro juicio resulta fundamental para ordenar los hechos de esta discusión. No se discute en definitiva que los hechos hayan obviamente participado más de una persona. La pluralidad interviniente está reconocida y forma parte de la tesis acusatoria. La Fiscalía, de hecho, nos presenta dos modalidades de malversación para intentar construir un gran relato organizacional. Pero la realidad es distinta. El señor Bracamonte solo está vinculado a tres de ellas. En este caso tenemos la modalidad de desahucio que claramente señalamos que no participaba por las razones que ya expresamos, o S10 o S11, y de alguna manera en que no se explica muy bien, pero entendemos que sería la modalidad de remuneraciones con el reclutamiento del señor Albornoz. Por lo menos podríamos entender que lo vincula a 3D independientemente de las apreciaciones que pueda hacer la defensa respecto de ella. De las otras 9, efectivamente, no hay ninguna participación. No, por lo tanto, no participa en ninguna estructura, no hay una estructura transversal, no existe prueba de un conocimiento de un plan común. La Fiscalía lo que hace es construir artificialmente esta supuesta organización única a partir de modalidades que los hechos son completamente distintos entre sí. La acusación sostiene esta existencia de la asociación ilícita a partir de 12 modalidades diversas, pretendiendo que todas ellas formarían parte de una misma estructura criminal. Sin embargo, cuando examinamos la prueba con detención, lo que aparece no es una organización única, estable y transversal, sino múltiples circuitos operativos independientes sin una coordinación global ni unidad estructural. Y esto, y acá es interesante, su señoría, porque esto se observa con particular nitidez en la llamada modalidad OS10 y OS11. Esto es, yo creo, lo que puede llamar más la atención, porque no quiero ser reiterativa con esto de los hitos, el acto fundacional, los hitos ficticios, no, porque la verdad que hemos escuchado bastante eso y quiero tal vez aportar algo distinto en lo que nos podemos centrar y que creo que es una lista interesante. La Fiscalía ubica a don Sergio Bracamonte como un sujeto que expande la asociación ilícita hacia esta modalidad OS10 o S11, como si se tratara de una prolongación natural de este entramado criminal.
Pero esta afirmación, la verdad que no se sostiene fácticamente. La modalidad, o la llamada modalidad OS10 o S11, se desarrolla en una repartición completamente distinta, con funciones, jefaturas y procedimientos propios, y con la participación de un grupo reducido y claramente delimitado de personas. La prueba rendida en juicio demuestra que en esta modalidad intervienen únicamente tres funcionarios de esta repartición, que son don Jorge González Brito, que es el jefe de la unidad OS10 OC11, mi representado, y el CPR, el señor Jorge Serra. Ellos pertenecen a este departamento específico y el dinero se reparte entre ellos. Asimismo, también participa otra persona externa, que es don Mario Figueroa, que es quien cobra los cheques que le entrega el señor Bracamonte y por esto recibe una comisión. Y también acá se menciona en definitiva una transferencia de la zona María Rojas, pero la verdad que no hay ningún contacto o relación con ella más que aquello. Por lo tanto, no hay una dirección común que articule estas 12 modalidades. Acá vemos que no hay un sistema de reparto transversal de utilidades, no vemos que haya ninguna distribución de las utilidades, estos 110 millones y fracción que se habrían en definitiva, llamemos malversado o defraudado según la tesis en definitiva que podamos adherir en esta modalidad que hayan pasado a la organización. No hay ninguna distribución, no hay ningún reparto de estas utilidades, no hay una estructura jerárquica única que gobierne las operaciones, no hay instrucciones en definitiva que se le den a las personas, a don Jorge González en definitiva, al señor Bracamonte o al señor Jorge Serra. Estos son tres personas en definitiva que trabajan en repartición, se ponen de acuerdo. El señor Jorge González declaró en definitiva en estrado y señaló específicamente aquello, que un almuerzo, ellos se ponen de acuerdo, ven en definitiva de qué manera pueden realizar o canalizar en definitiva alguna forma de obtener recursos. Y es un acuerdo entre ellos y solamente entre ellos. Entender que esto es una modalidad o una parte de una asociación es totalmente artificial. Por el contrario, lo que la prueba revela es exactamente entonces lo opuesto a juicio de esta defensa. Acá lo que existe son células fácticas aisladas, departamentos distintos, personas distintos, beneficios económicos que no se comunican entre sí. Pretender que la modalidad OS10 o OS11 forma parte de una asociación ilícita única equivale a confundir pluralidad de delitos o de grupos con criminalidad organizada. Y esto en definitiva algo que es una confusión que claramente no podemos admitir. Aquí no hay una organización que se expanda, lo que hay es una imputación que se estira. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, uniendo realidades administrativas distintas bajo una misma etiqueta, sin que exista el plus organizacional que exigiría un delito de asociación ilícita. En consecuencia, señorías, la modalidad OS10 o OS11 no demuestra la expansión de una asociación ilícita, sino todo lo contrario. Demuestra la ausencia de una organización única, reforzando la conclusión de que aquí, en el mejor de los casos para la acusación, podría discutirse responsabilidad individual o coautoría en hechos acotados, pero no la existencia de una asociación ilícita penalmente relevante. ¿Y esto por qué, señorías? Porque en derecho penal la intervención de varias personas no equivale por sí sola a una asociación ilícita. Y acá me refiero en definitiva a la asociación ilícita en general, ya no solamente la modalidad OS10 que quería ejemplificar, cómo claramente acá es el mejor ejemplo de que esto no puede ser la expansión, sino que claramente es algo distinto, como son todas estas modalidades, que no es parte de una misma estructura. La asociación ilícita es un delito autónomo, de peligro, que protege un bien jurídico distinto y que exige este plus organizacional que no se agota en la mera coautoría o participación conjunta de delitos. Y este plus organizacional es el que no se ha podido acreditar en este juicio. Lo que la prueba ha demostrado es la existencia de una actuación coordinada entre varias personas para la ejecución de un hecho o conjunto acotado de hechos, y lo que dogmáticamente corresponde analizar, si se estima procedente, es sea coautoría, pero nunca como una sociedad ilícita autónoma. La necesidad de colaboración, de reparto funcional de tareas o de coordinación mínima no es indicio de una organización criminal, sino que es una manifestación normal de coautoría. La Fiscalía ha descrito una supuesta organización,
pero cuando se examinan los hechos con detención, lo que aparece no es una estructura criminal estable, permanente y con fines delictivos propios, sino la forma concreta en que se habría ejecutado el delito base que ya fue analizado. No se aprobó una organización diferenciada del delito, una permanencia independiente de los hechos imputados, ni una finalidad criminal que trascienda la comisión del ilícito funcionario. Y esto yo creo que es totalmente relevante. Acá lo que se presenta como estructura, roles o reparto de funciones está completamente contenido en la ejecución del mismo delito que se reprocha como malversación. Y acá vuelvo en definitiva a lo que señalé como a modo de introducción, que si uno efectivamente ve los hechos, contrasta los hechos que son la malversación y la asociación ilícita, es exactamente lo mismo. No hay ningún plus, no hay nada distinto que pueda, en definitiva, yo poder decir, ah, acá está, hay algo distinto. Hay efectivamente este plus organizacional, esta directiva, este plan común que trasciende efectivamente el hecho mismo acotado que se le imputa a mi representado. Por cuanto la supuesta asociación no tiene una existencia autónoma, cuando no vive más allá del delito que se ejecuta, cuando no presenta un plan criminal propio, y en este caso, en el mejor de los casos, insisto, es coautoría. Coautoría sí, de un delito complejo, pero no una asociación ilícita. Pretender lo contrario implica castigar de nuevo, dos veces el mismo desvalor, una vez bajo la lógica del delito base y otro bajo la etiqueta de criminalidad organizada. Y esto claramente vulnera las reglas de la tipicidad estricta y desnaturaliza totalmente la asociación ilícita, transformándola, como ya he señalado, en una figura residual destinada a agravar los delitos cometidos por más de una persona. La acusación no ha demostrado un acuerdo criminal autónomo, previo y permanente, distinto al acuerdo necesario para ejecutar el delito. Lo que sí ha demostrado, y esto sí es efectivo, es una coordinación funcional. Coordinación funcional que es propia de la coautoría. Y en ese entendido, su señoría, entendemos que no se configura el delito de asociación ilícita y que mantener esta imputación supone una duplicación indebida del reproche penal. Y es por eso que solicitamos al tribunal que se absuelva a don Sergio Bracamonte del delito de asociación ilícita, sin perjuicio, en definitiva, del análisis pertinente que se pueda realizar respecto al delito base. Ahora, hacer una aclaración, sí, su señoría, respecto de la imputación que se le hace a mi representado. El Ministerio Público básicamente lo imputa en calidad de miembro de esta asociación ilícita, a diferencia del Consejo de Defensa del Estado que lo califica como líder. Lo cierto es que la defensa, bueno, obviamente sostenemos que no existe una asociación ilícita y tampoco podemos entender en definitiva y cómo ha justificado el Consejo de Defensa del Estado cómo podría ser líder en definitiva de esta asociación. Solamente mencionar aquello, su señoría. Con esto termino lo que es la asociación ilícita, señalando que el acto aislado de cooperación o la cooperación episódica aún remunerada no permite sostener la existencia de asociación ilícita si no se acredita vocación de permanencia. El afecto societatis. No se puede pertenecer efectivamente a una sociedad que no existe, su señoría. Y en ese entendido es que, insisto, solicitamos la absolución y ahora voy a pasar al lavado activo, magistrado, si estima pertinente hacer el receso media mañana. Sí, hasta las 11:20. Volvemos a esa hora. Gracias, magistrado. Audiencia y la escuchamos, doña María Gabriela. Gracias, magistrado. Magistrado, continuando entonces con mi alegato de clausura, llegamos ahora al tercer y último cargo que se ha formulado por la acusación a mi representado, que es el delito de lavado de activos. Y la defensa, acá, su señoría, quiere ser muy clara desde el inicio. Esta imputación, a juicio de esta defensa, es jurídicamente improcedente y típicamente deficiente desde su formulación. Lo que hemos visto durante más de 3 años de juicio es que el delito de lavado no ha sido construido como un ilícito autónomo, sino como una prolongación artificial del delito base, utilizada para amplificar el reproche penal, sin explicar qué conducta adicional, qué es valor propio y qué acto típico nuevo se estaría sancionando. En primer lugar, su señoría, y acá
tal vez algo incómodo, pero tengo que realizar una aclaración. Ya sé que se han hecho algunas afirmaciones y alegaciones que han llevado a confusión a mis representados. De hecho, y me las han, valga la redundancia, representados a mí, digamos, y se ha cuestionado algunas cosas y por eso tengo que, en definitiva, aclararlas en este momento. Y es respecto, en definitiva, a la construcción, en definitiva, o la tipificación o el contenido de las figuras típicas de malversación de caudales públicos y fraude al fisco como delitos bases contenidos en la Ley 19.913. Y en ese entendido, la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos del año 2003, en su artículo 27, letra A, sanciona el que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de algunos de los delitos contemplados en, y ahí empieza en definitiva un catálogo de delitos, y menciona dentro de ellos los contenidos de los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del título quinto, y que son precisamente, su señoría, en los párrafos 5 y 6 respectivamente del título 5, que están contenidos la malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Y con eso, en definitiva, quiero dejar zanjada aquella discusión de que la figura penal, el delito base, ya estaba contenido en esa época, su señoría. Solo lo hago por, como lo señalé, básicamente por el interés de digamos, la inquietud de mis representados, su señoría. Superado aquello, tengo que señalar, y esto también lo han señalado otros defensores respecto a la imputación que ha hecho la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, hay un problema de base con la imputación de lavado de activos, y es la confusión y la falta de congruencia que podemos observar en la imputación que se realiza, ya que el artículo 27 de la Ley 19.913 distingue dos conductas que son completamente distintas. Tiene dos hipótesis que están contenidas en la letra A y en la letra B. En la letra A tenemos ocultar o disimular el origen ilícito de bienes a sabiendas de su procedencia. Y en la letra B tenemos adquirir, poseer, tener o usar bienes de origen ilícito con ánimo de lucro, con conocimiento al momento de recibir. Durante todo el juicio, la Fiscalía no ha distinguido estas hipótesis, ubicando distintamente verbos como ocultar, disimular, adquirir, justificar, invertir, sin precisar cuál conducta concreta se le atribuye al señor Bracamonte, ni en qué momento se habría consumado el delito. Y esta confusión, su señoría, no es retórica, es jurídicamente invalidante. La excelentísima Corte Suprema ha sido categórica en exigir esta distinción, señalando que no puede condenarse por lavado sin precisar si la conducta se subsume en la letra A o en la letra B y cuáles son los elementos específicos. Pero incluso ya entrando al fondo, superando, digamos, esta falta de precisión respecto a cuál de las figuras nos encontramos, ninguna de las dos hipótesis se configura en este caso respecto del señor Bracamonte. Respecto de la consignada en la letra B, entendemos que no se da, ya que el señor Bracamonte no es un tercero receptor. La letra B del artículo 27 está pensada para los terceros ajenos al delito base, que reciben bienes ilícitos con ánimo de lucro y con conocimiento del origen ilícito de los mismos. Y aquí la propia acusación sostiene que el señor Bracamonte es autor o partícipe del delito base. Por lo tanto, por definición, ya sabemos que no podemos aplicar la letra B del artículo 27. En ese entendido, señoría, entonces vamos a la letra A del artículo 27. Y acá tenemos que identificar cuáles son los verbos rectores en definitiva del ilícito. Y son ocultar o disimular, lo que es contrario a usar ni invertir. La letra A exige un plus típico muy preciso y es una conducta activa de ocultamiento o disimulación, un dolo específico. ¿Y cuál es el dolo específico? Es la finalidad en definitiva de alejar los bienes de este origen ilícito. ¿Para fin de qué? Para dificultar la trazabilidad. Eso es lo que en definitiva está sancionando la letra A del artículo 27 y que origina en definitiva el plus mayor que tiene el lavado de activos y que lo hace un delito independiente del delito base que origina en definitiva el origen, valga la redundancia, de los bienes. Y en este sentido me voy a abocar al análisis del informe pericial patrimonial que realizó la perito Verónica Hernández. Ella abordó 4 puntos en su informe pericial que los voy a analizar
uno a uno, sin obviamente en forma exhaustiva, sino a modo relevante, en definitiva, los aspectos más importantes. No quiero obviamente repasar toda la declaración de la perito. A modo general y como modo introductorio, antes de referirme a estos 4 puntos que ella tocó, señalar que el contraexamen que realizó esta defensa demostró que no existió ocultamiento, conversión ni inversión de dinero ilícito. Del contraexamen rendido por la defensa quedó establecida que las inversiones, adquisiciones y prepagos atribuidos al señor Bracamonte no constituyen actos de lavado. ¿Y por qué? Todos tienen trazabilidad financiera demostrada y fueron explicados con prueba documental concreta que exhibió esta defensa. Se constató que el perito reconoció no haber tenido determinadas pruebas a la vista al momento de elaborar su informe, y esto, su señoría, no es un detalle menor. El informe patrimonial se construyó sobre ausencias de información, no sobre prueba positiva de ilicitud. En materia de lavado, sus señorías, la falta de información no puede transformarse en prueba de delito. El punto número 1 al que se refería el informe pericial era determinar o establecer el perfil económico en cuanto a las actividades desarrolladas, montos provenientes de Carabineros, información tributaria y otros antecedentes contenidos en la carpeta de investigación. Y en este punto no me voy a referir obviamente a todo, sino que en este punto quiero relevar en cada punto, digamos, lo que la defensa le llamó la atención. Y aquí, en definitiva, la perito realizó y exhibió un cuadro que reflejaba los ingresos por año y por rubros. Y una de esos rubros eran los honorarios declarados mediante formulario 22. Y aquí la defensa incorporó la prueba número 1 de la defensa, que era el informe anual de boletas de honorarios electrónicas emitidas por el Servicio de Impuestos Internos, de boletas de honorarios a nombre del señor Sergio Bracamonte, del año 2013 al 2018. De hecho, están ofrecidas del año 2013 a 2019, pero efectivamente por un tema de pertinencia se exhibieron de 2013 a 2018, como recordarán su señoría. Aquí, en definitiva, lo que se hizo era, y de hecho se hizo un ejercicio gráfico que obviamente no se hizo con el fin de incorporar un medio de prueba, sino que solamente para graficar. Cuando estamos hablando de números es difícil a veces retenerlos en la cabeza, digamos, sin visualizarlos, sobre todo para personas que somos abogados y no somos ingenieros ni estamos relacionados con las matemáticas. Y básicamente el problema era que lo que ella mostraba en la tabla de honorarios era el monto tributable, que efectivamente era un monto menor al que, y cómo decirlo en términos, y lo dijo así cuando yo se lo pregunté, de lo que a uno le llega como ingreso, es como lo que ingresa a mi bolsillo. Obviamente es distinto al ingreso tributable. Y eso como que lleva efectivamente a errores, porque hay una diferencia bastante grande entre lo que ella resaltaba como lo que mi representado había recibido como un ingreso, cuando la diferencia era de 13.824.723 pesos. Entonces, la verdad que era una diferencia de ingresos bastante notable. Y luego, con esas mismas boletas de honorarios, ¿qué fue lo que hizo la defensa? Se cruzó con los depósitos de origen desconocidos que ella planteaba revisando las cartolas, depósitos que ella no pudo trazar, que eran de origen desconocido, y estos se relacionaron, en definitiva, en cuanto al mes de depósito en efectivo, con las boletas de honorarios por los montos. Y ahí la perito, y esto lo voy a leer textual, señaló sí, podría relacionarse respecto del mes de las boletas con el mes de los depósitos. La fecha exacta la desconozco, pero podría sí en el mes. Y esto efectivamente es bien concordante con la lógica que siguió la perito, no solamente en este peritaje, sino en todos los peritajes que realizó, que ella realizaba esta relación en base a las fechas. Decía, hay un ingreso, después hay un egreso, y ella podía relacionarlos de esa manera, por lo cual ella afirmó que efectivamente estos ingresos de origen, estos depósitos de origen desconocido, podrían relacionarse con las boletas de honorarios que estaban efectivamente emitidas y timbradas debidamente. En el punto 2 del peritaje, se solicitaba que a partir de los fondos sustraídos desde cuentas de Carabineros determinadas por informes periciales de Contraloría de la República, determinar aquellas operaciones que puedan dar luces del origen y destino de los fondos o los recursos obtenidos por Sergio Alfredo Bracamonte Villalobos. Y este punto no aplicaba porque efectivamente mi representado no recibió dinero en sus cuentas de instituciones de Carabineros. Obviamente que no fueran de su remuneración, a eso se establece. Dineros ilícitos, en definitiva, él no recibió. El tercer punto eran las inversiones y adquisiciones.
Y acá la defensa acreditó el origen ilícito y la trazabilidad, en definitiva, de todas estas operaciones. Y se distinguieron. Partimos con los fondos mutuos. Los fondos mutuos, la perito identificó 156 operaciones y acá con la inestimable, efectivamente, ayuda del magistrado Urrutia, pudimos contabilizar, de hecho era un cuadro, eran 156 operaciones, amablemente las pudimos contar, en definitiva, para poder graficarlas con una torta y las pudimos agrupar por montos. Si lo recuerdan, nos demoramos un poco con eso y agradezco la ayuda. Y las agrupamos por monto, ¿para qué? Para relevar en definitiva cuáles eran las que tenían un monto superior a 1 millón de pesos, que eso era lo que queríamos relevar, porque era un criterio que había utilizado en definitiva la perito para dar significación a las operaciones. Y constatamos que de esas 156 operaciones, 20 de ellas eran por un monto superior a 1 millón de pesos. Y finalmente, durante el contraexamen, lo que logramos acreditar es que estas inversiones se financiaron mediante sueldos percibidos desde Carabineros, créditos bancarios debidamente documentados, rescates de fondos mutuos anteriores, transferencias entre cuentas propias. Todas estas operaciones bancarias formales, identificables y trazables. Y a modo de ejemplo, de las más relevantes, no voy a, obviamente, insisto, detenerme en todas. La operación 24. La operación 24 era una inversión de 3.445.362 pesos. Y en esta se revisaba la cartola del señor Bracamonte de julio del año 2012, el movimiento, el que asocia en definitiva esta operación de origen desconocido. Es un cheque oficial número 241772 por 3.445.362. O sea, efectivamente la misma cifra. Y señala que dice emisión de cheque oficial. ¿Y qué es este cheque oficial? Es un crédito, efectivamente. Por lo tanto, ahí tenemos la trazabilidad que efectivamente ella desconocía. La operación 69, inversión en fondos mutuos realizada con fecha 21 de diciembre de 2011 por 1.650.000. Acá fuimos a la cartola de transferencia y vimos que hay una transferencia del 19 de diciembre de 2011, la segunda del 20 de diciembre de 2011 de Alex Montesino. Y acá la defensa lo que incorporó fue el pagaré. El número es la prueba número 17 de la defensa, el pagaré suscrito por don Alex Montesino a favor de don Sergio Bracamonte, y que estaba suscrito el 24 del mes de octubre de 2011 y en que se individualiza la suma de 3.600.000 pesos que se pagaría en 2 cuotas. Por lo tanto, estas transferencias de Alex Montesino, que redundan en la operación del fondo mutuo, son básicamente por el pago de la obligación a la que da origen este pagaré. Y aquí también cobra relevancia la declaración prestada por don Alex Montesino en juicio, que efectivamente reconoció una relación laboral también y de amistad con don Sergio Bracamonte, señaló que le había hecho este préstamo, reconoció también en estado, cuando se le exhibió el pagaré, lo reconoció. La operación 45, 24 de enero de 2012, por 1 millón de pesos, es una transferencia de María José Figueroa Tamayo, también de un origen desconocido para el perito porque no sabía quién era la señora María José Figueroa Tamayo. En este punto la defensa incorporó como prueba nueva el certificado de inscripción 280, registro 2011, que corresponde al certificado de matrimonio de la señora María José Figueroa Tamayo con el señor Sergio Alfredo Bracamonte Villalobos, y la fecha de celebración del matrimonio es 9 de diciembre de 2011 a las 19:21. Básicamente, señoría, esto hizo relación con que la perito no tuvo a la vista los antecedentes, en definitiva, familiares que podrían justificar efectivamente una transferencia que le hace la cónyuge a su otro cónyuge. Y esto también explica una trazabilidad perfectamente entendible entre cónyuges. La operación 61, de 8 de marzo de 2013, la glosa dice inversión en fondos mutuos, Scotiabank, por 3.374.083 pesos, 8 de marzo de 2013. Y respecto a la observación que realiza la perito es con cargo a la cuenta corriente, cuyo saldo proviene por un depósito con documentos de 5.900.000 y ahí
puedo tener un error, 5.940.226 pesos, sin información del documento. Eso es lo que ella señala. Ella relaciona que se toma este fondo mutuo con este saldo que está acá. Y en este momento entonces la defensa le exhibe al perito el cuadro resumen de los créditos, que ella también tenía un anexo en el fondo. Esto está asignado como el medio de prueba 3011.4, el anexo número 3, que era el resumen de los créditos que se habían otorgado al señor Bracamonte. Y en ese se indica que hay un préstamo de acción social de Carabineros, corresponde al artículo 54, por un monto de 5.800.000, febrero de 2013. Por lo tanto, su señoría, entendemos que efectivamente lo que ella señala que es ese saldo que sería de origen desconocido corresponde a un préstamo de acción social de Carabineros. También relacionado con esto, señala ella que hay un cheque, en definitiva, cobrado por el señor Bracamonte por caja por 10.200.000 pesos. Y en definitiva, cuando se le exhibe la cartola correspondiente a que va desde el 1 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017, la cartola del Banco Scotiabank del señor Sergio Bracamonte. En esa cartola la perita identifica diversos abonos por fondos mutuos. Diversos abonos por fondos mutuos antes de en definitiva, este giro o este cobro por cheque por los 10.200.000. La defensa le consulta si es que efectivamente entonces este giro, digamos, del cheque podría corresponder a estos rescates de fondo mutuo, y ella efectivamente, y textual la cito, señala así: se puede deducir que el análisis de esta cartola los fondos provienen de rescate de fondos mutuos. En cuanto a los depósitos y transferencias, entonces, su señoría, entendemos que hay una explicación completa con prueba de la defensa. El contraexamen dejó en evidencia que las transferencias cuestionadas pasaron por cuentas propias, fueron identificadas por fecha, monto y origen, y se vinculan sueldos, créditos o transferencias lícitas. La perito no acreditó que esos flujos correspondieran a dinero ilícito, solo afirmó que no conocía su origen, lo que es radicalmente distinto, y de hecho la defensa logró poder acreditar básicamente cuál es el origen de los mismos con la prueba que se le exhibió y que ella misma reconoció en estrado. En definitiva, la conclusión de origen desconocido se basa en no haber tenido la información, no en haberla descartado. Y esto elimina cualquier hipótesis de ocultamiento o disimulación. Respecto a la adquisición de vehículos, el perito presentó estas operaciones como potenciales indicadores de incremento patrimonial injustificado, sugiriendo que no existía claridad suficiente respecto al financiamiento. Y sin embargo, durante el juicio quedó en evidencia una omisión metodológica relevante, ya que el perito no tuvo a la vista los documentos incorporados a la defensa que explicaban de manera clara y objetiva cómo se financiaron dichas adquisiciones. Por ejemplo, la prueba documental número 7 de la defensa, que es la factura número 023-19-17 de fecha 17 de febrero de 2011, que es la prueba asignada, dijimos, con la número 8, claro, no, sí. Esa es una, perdón. La otra es la prueba asignada con el número 8 de la autoapertura, que es la declaración de transferencia del vehículo Chevrolet Cruze. Y en particular con esta prueba documental, la defensa, ¿qué fue lo que acreditó? Acreditó que en un primer momento se dio un auto en parte de pago. Efectivamente, no es que el auto se haya pagado en pago, o sea, se haya pagado, digamos, al contado, sino que uno de los autos se dio en parte de pago. Y en el otro, en definitiva, que hay un pago en efectivo, que es un cheque que también se relaciona, en definitiva, con un depósito en la cuenta corriente del señor Bracamonte. Por lo tanto, la defensa entiende que un respaldo documental acreditó que varias de las compras de los vehículos se realizaron mediante un mecanismo absolutamente habitual y lícito en el tráfico comercial, que es la entrega de vehículos anteriores en parte de pago para financiar la adquisición de otros más recientes. Se acreditó la fecha de compra, el valor de adquisición, la fecha de venta posterior y el registro en servicio de impuestos y registro civil. No hubo uso de terceros ni simulación patrimonial. Los vehículos no se ocultaron, no se encubrieron y no se utilizaron para blanquear capitales, sino que formaron parte del tráfico patrimonial ordinario del imputado. Comprar y vender vehículos con respaldo documental claramente no es lavado de activos. Respecto del inmueble, porque tenía que en el fondo ella elaborar todo, señala que el inmueble no lo incluí, realmente señala básicamente porque era uno, que vimos que era por 2.900.000 pesos,
y este que lo habría comprado, lo habría adquirido en conjunto con sus dos hermanos. Se lo habrían comprado a sus padres y, según pudimos apreciar de la escritura, el usufructo lo habrían conservado sus padres. Y ella, de hecho, no lo incluye en el informe patrimonial del señor Bracamonte por esta misma razón. Respecto de, en relación con los prepagos de los créditos. La defensa demostró que estos provinieron de créditos, refinanciamientos, rescate de fondo mutuo y disponibilidad en cuentas bancarias propias. La perito admitió no haber tenido información completa del financiamiento de esos prepagos. El prepago de un crédito por sí o de por sí no es una maniobra de blanqueo y menos aún cuando se prueba que se haya hecho con dinero ilícito. Y un ejemplo claro de esto, y este es el ejemplo paradigmático de la falta de información o prolijidad tal vez de la perito, es respecto del vehículo Honda Station Wagon Honda New CRV de placa patente HRPB 60 y en 7, en que la perito señala que se prepagó, de hecho, se prepagó por un monto de 21.960.570 pesos y señala no saber en definitiva el origen del prepago y asumir que es con dinero ilícito. Pero lo cierto, su señoría, es que con la prueba que presentó la defensa, la prueba asignada con el número 11, 13, 14 y 15 de la defensa, lo que se logró acreditar por parte de esta defensa y que reconoció efectivamente el perito no haber tenido a la vista toda esta documentación, es que lo que se prepagó fue un monto de 14.471.258 pesos y eso fue producto de un crédito. Mi representado tomó un crédito y prepagó el otro crédito. Y el cálculo que hizo la perito fue en base a un certificado de cuotas pendientes que le había dado el banco. En ningún caso fue la liquidación real del prepago. Y esto claramente es un error metodológico grave y que efectivamente la perito reconoció no haber tenido el documento, efectivamente, de cómo se había prepagado ese crédito y con qué fondo. Y quedó claro que fue con otro crédito que se prepagó y por un monto totalmente inferior, lo que entendemos una falta de rigor importante. Por lo tanto, y como conclusiones, los dineros provenientes del fraude no ingresaron a las cuentas bancarias del señor Bracamonte, no fueron invertidos en fondos mutuos, no se destinaron a la compra de vehículos, no se utilizaron para pagar créditos, y sin ingreso a sus cuentas no hay posibilidad de ocultamiento, conversión ni disimulación. En el punto 4 del informe, básicamente era señalar líneas generales que la perito pudiera aportar alguna información o algo que hubiese llamado la atención. Y acá lo que le llamó la atención a la perito fue que la mayor disponibilidad financiera para la toma de fondos mutuos, que fue lo que era como lo más relevante que vimos, que era lo que tenía el señor Bracamonte, provino de crédito. Ella estima que aproximadamente un 49% de los fondos mutuos que tomó el señor Bracamonte provenían de créditos que efectivamente él había obtenido. Señaló, de hecho, tener conocimiento de a lo menos 32 créditos y uno del que se acababa de enterar, digamos, por los documentos que le exhibió la defensa. Es lo que la perito definió, y esto es interesante, definió como y lo voy a leer textual, es la bicicleta financiera, que dice relación con que yo obtengo un crédito y con ese monto prepago otro crédito. Y así voy en definitiva generando como una bicicleta de fondos. Esto va generando más deuda, pero me permite, digamos, en el presente, poder tener esta disponibilidad financiera con cargo más deuda. Es decir, hay un endeudamiento alto del señor Bracamonte en este periodo de tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir, su señoría? Porque mi representado efectivamente, durante la investigación y en estrado, efectivamente reconoce haber recibido dinero. Eso es algo que no discute esta defensa. Entonces, ¿qué pasó con el dinero? Si no pasó por sus cuentas bancarias, no compró vehículos, no lo invirtió en fondos mutuos, ¿dónde está el dinero? Esa es la pregunta. Bueno, el consumo inmediato. ¿Y qué es eso? Agotamiento del delito base. La prueba rendida demuestra que el dinero ilícito recibido se destinó a gastos de consumo inmediato. No generó un incremento patrimonial, no fue objeto de reinversión, no produjo maniobras de estratificación financiera, y esto configura lo más, como señalamos, agotamiento del delito base o lo que podríamos llamar el aprovechamiento del botín.
figuras que en ningún caso constituyen delito de lavado de activos, porque el lavado exige un acto posterior, autónomo, dirigido ¿a qué? A dar esta apariencia de licitud al dinero. Lo que aquí, claramente, y como entiende la defensa que con creces lo ha demostrado, no existió. Por lo tanto, lo que no se ha probado es ocultamiento, disimulación, conversión, inversión. Las operaciones patrimoniales, y reitero, fueron explicadas, trazadas y documentadas por la defensa. Y por lo tanto, su señoría, a fin de cerrar y como a modo de recapitulación, respecto a las imputaciones que se han hecho al señor Bracamonte, respecto de la malversación de caudales públicos, en lo que es la modalidad de desahucio, solicitar la absolución por las consideraciones ya realizadas, falta de participación. Entendemos que no voy a reiterar lo que he dicho, pero claramente él no firmó los traspasos que se le imputan. Recalificación a fraude al fisco en lo referente a OS10, OS11, por entender que acá lo que prima es el engaño, más que en definitiva esta relación de funcionario custodia caudal público. En lo referente al reclutamiento del señor Albornoz, también por las razones expresadas, la recalificación a fraude al fisco o en su defecto complicidad de malversación de caudales públicos. Respecto a la asociación ilícita, absolución. Entiende la defensa que ha demostrado que no hay una estructura autónoma distinta de los delitos base, no se acreditó permanencia ni jerarquía. La imputación reproduce, y esto es importantísimo, los mismos hechos que se utilizan para fundar los delitos principales. Estamos frente a una asociación aparente, absorbida por las figuras ya analizadas, cuya mantención vulneraría principios básicos como la consunción y el non bis in idem. Por ello solicitamos la absolución por este delito, porque entendemos que no se probó una asociación penalmente relevante. Y respecto del lavado de activos, reiterar que la prueba fue clara, el dinero del fraude, no pasó por las cuentas bancarias del señor Bracamonte, no fue invertido, no fue ocultado, no fue disimulado. Las inversiones, prepago y adquisiciones fueron explicadas con prueba documental, muchas de ellas que no fueron consideradas por la perito y reconoció de hecho en estrado no haberla tenido a la vista. Y en el peor de los casos, señores, lo que existió fue consumo del dinero, agotamiento del delito base, que insiste la defensa no constituye lavado. Por eso entendemos que la absolución a este punto no solo es procedente, sino inevitable desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias, su señoría. Ha concluido entonces su alegato de apertura, perdón, de clausura, y por el señor Bracamonte. Y mañana entonces veríamos a don Yerko Pizarro, que viene por el señor Ávila. Sí, magistrado, yo tengo una solicitud para el día de mañana. Si es posible, magistrado, poder iniciar a las 10 de la mañana, tengo que realizar una gestión bancaria impostergable y no tengo en otro horario que lo pueda realizar. Como realiza don Yerko su clausura, ¿le implica algo? Sí, el mismo tenor magistrado. De hecho, entiendo que las alegaciones por don Felipe Ávila son mucho más acotadas, mucho más cortas, y tal vez mañana en un solo bloque pueda realizarlas todas. Entonces, Ya. o un pequeño receso, en ese sentido no hay inconveniente, magistrado. Perfecto. Entonces hacemos receso hasta mañana, que comenzamos a las 10 de la mañana. Perfecto. Magistrado, una última cosa, perdón, sí. Entiendo que las solicitudes se hacen por escrito, lo voy a hacer, tengo una solicitud respecto a un permiso para el señor Bracamonte, pero solo para su tranquilidad en definitiva, porque es como, la voy a hacer hoy día en la tarde a fin de que pudiese estar resuelta antes del fin de semana. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Gracias, Bien, magistrado. que tengan buena tarde. Gracias.